Bienvenidos amigos a este programa especial con motivo de la presentación del Bloque Constitucional Venezolano a Mérida. Constituye el tercero y último de la serie de las conferencias dictadas por 3 exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En esta oportunidad se trata del doctor Moisés Troconis, profesor titular de la Universidad de los Andes, quien disertará a su juicio cómo ha sido violentada la normativa venezolana en la forma en que se hizo el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no solamente en el año 2015, sino en años anteriores. También cómo fue violentada la inmunidad parlamentaria de los diputados electos por el Estado Amazonas y que fueron desincorporados de la Asamblea Nacional. Espero sea de su interés. Muchísimas gracias a la tertulia por esta gentilísima invitación. Es un honor estar entre ustedes y ante ustedes. Es un privilegio para mí acompañar a 2 personalidades del derecho venezolano, 2 personalidades que son conocidas y reconocidas, entre otros motivos, por su seriedad profesional, por su independencia de criterio y por su defensa activa, vigorosa, firme de los valores constitucionales y especialmente del principio democrático. Un antiguo jurista italiano, Giuseppe Capograssi, en una pequeña obra que se llama Giudizio, Processo, Scienza e Verità, decía, los antiguos tenían muy claras las ideas esenciales de la vida, confusas y pobres las ideas secundarias. Quizás a nosotros nos ocurre lo contrario. En el campo del derecho y de la vida del ciudadano, quisiera empezar poniendo de relieve una idea esencial, la idea del imperio de la ley. No hay tiempo para abundar en esta idea. Quisiera hacer entonces una lectura sin comentario de algunos de los lugares clásicos de esta idea del imperio de la ley. Platón en las leyes: para la ciudad en la cual la ley es súbdita y carece de soberanía, yo veo pronta su destrucción. En la ciudad, en cambio, en la cual la ley es soberana de los gobernantes y los gobernantes son esclavos de la ley, yo veo la salvación y cuantos bienes ellas, las leyes, suelen dar a la ciudad. Aristóteles: vivir bien es vivir según la virtud, porque los hombres no son en general espontáneamente virtuosos, es decir, no obedecen espontáneamente a la razón. La ley es necesaria para reforzar la autoridad de la razón misma, mediante el hábito inducido por la educación, o cuando ésta sea insuficiente, mediante la coerción, es decir, a través de premios y castigos. Cicerón: como nuestro cuerpo sin alma, así sería una comunidad sin ley. De las leyes son ministros los magistrados, de las leyes son intérpretes los jueces, de las leyes, en fin, somos todos esclavos para que podamos ser libres. Henry Bracton, jurista del siglo XIII: el rey está obligado al respeto de la ley porque su poder se funda sobre la ley misma, es decir, sobre la ley regia que transfiere el imperio del pueblo al rey. Si el rey infringiese la ley, terminaría por minar su poder que se funda sobre ella. Maquiavelo: el respeto del derecho y de las leyes constituye el criterio para distinguir la tiranía de las formas legítimas de gobierno. John Locke: la libertad no consiste en la independencia, en el poder de hacer lo que place, sino en el poseer una regla permanente a la cual conformarse, común a todos los miembros de la sociedad e instituida por el poder legislativo que se encuentre establecida. Es la libertad de seguir mi voluntad cada vez que esta regla calla y de no encontrarme sometido a la voluntad inconstante, incierta, secreta y arbitraria de otro hombre. Por tanto, donde no hay ley, no hay libertad. Finalmente, Rousseau: llamo república a todo Estado regido por leyes.
El gran problema de la política radica en la individualización de una forma de gobierno que ponga la ley por encima del hombre. Solo la supremacía de la ley puede garantizar la libertad como independencia de la voluntad arbitraria de otro hombre. No hay libertad sin leyes. No hay libertad donde cualquiera pueda estar por encima de las leyes. Un pueblo libre obedece, pero no sirve. Tiene gobernantes, pero no dueños. Obedece a las leyes, pero solo a las leyes. Y es gracias a la fuerza de las leyes que no obedece a los hombres. Este recorrido por unos lugares clásicos de esta idea de la supremacía de la ley es para destacar la importancia de la ley como fundamento de la comunidad política, la supremacía de la ley como garantía contra el ejercicio arbitrario del poder. En las democracias contemporáneas, el imperio de la ley ha sido transformado en la supremacía de la Constitución y del control de la constitucionalidad que debe estar a cargo de magistrados absolutamente independientes de las mayorías políticas. Así pues, el principio del imperio de la ley convertido en el principio de supremacía de la Constitución. En la Constitución, en la norma suprema, está consagrado un procedimiento para la elección y designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Un procedimiento es un conjunto de actos conectados funcionalmente entre sí y preordenados a la consecución de un objetivo común, que consiste en la adopción de un acto final. Sí, la adopción de un acto final, ese es un procedimiento. La Constitución prevé un procedimiento para la elección y designación de los magistrados del Tribunal Supremo. El procedimiento está integrado por 3 etapas. Cada etapa está a cargo de un órgano provisto de autoridad. Cada órgano provisto de autoridad debe cumplir una serie de atribuciones que están allí establecidas. Por voluntad del Poder Constituyente, la elección y designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia debe ser el resultado de la intervención sucesiva, en primer lugar, de los representantes sectoriales de la sociedad venezolana y, en segundo lugar, de los representantes principales de 2 ramas del Poder Público Nacional, el Poder Ciudadano y el Poder Legislativo Nacional, es decir, la Asamblea Nacional. No hay lugar a confusión, son 3 etapas, son 3 órganos provistos de autoridad, cada uno a cargo de atribuciones diferentes. El régimen de elección y designación está básicamente previsto en los artículos 270 y 264 constitucionales. El 270 prevé que la primera etapa está a cargo del Comité de Postulaciones Judiciales. El 270 dice: el Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder Judicial para la selección de los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. El Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad de conformidad con lo que establezca la ley. Y el artículo 264 dice: podrán postularse candidatos o candidatas ante el Comité de Postulaciones Judiciales por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. El comité, oída la opinión de la comunidad, efectuará una preselección para su presentación al Poder Ciudadano, el cual efectuará una segunda preselección que será presentada a la Asamblea Nacional, la cual hará la selección definitiva. Los ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los postulados o postuladas ante el Comité de Postulaciones Judiciales o ante la Asamblea Nacional. Así pues, según el artículo 270 constitucional, el Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano del Poder Judicial. Está integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad venezolana, es decir, es un órgano de representación. Los sectores son las partes de un conjunto que tienen caracteres propios y diferenciados. Sectores sociales. Cada sector está integrado por miembros que se agrupan en torno a objetivos comunes y diferenciados. Entonces, salvo regla legal expresa en contrario, quien ha de elegir a un representante es quien ha de ser representado. Por tanto, quien ha de elegir a los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales son los diferentes sectores de la sociedad que han de estar representados en él. Y los sectores de la sociedad representados en él son los únicos miembros posibles del Comité de Postulaciones Judiciales. El comité, entonces, es un órgano del Poder Judicial, es un órgano de representación y es un órgano de representación sectorial.
Este órgano debe recibir las postulaciones de los candidatos, oír la opinión de la comunidad, especialmente a través de la formulación de objeciones fundadas, hacer una primera preselección y presentarla al Poder Ciudadano. Es decir, es un órgano a través del cual los diferentes sectores de la sociedad venezolana participan en el procedimiento de elección de los magistrados. Esta participación es manifestación de un derecho político, de un derecho fundamental, de un derecho previsto en el artículo 62 constitucional, según el cual los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. Y este derecho político de participación, en el caso específico de la selección y designación de los jueces, debe ser garantizado por la ley. En efecto, el artículo 255 constitucional exige que la ley garantice la participación ciudadana en el procedimiento de elección y designación de los jueces o juezas. Es decir, el comité es un órgano de participación ciudadana. En resumen, a la luz del artículo 270 y 264, el comité es un órgano asesor del Poder Judicial, no de la Asamblea Nacional, un órgano de representación sectorial, no de representación de la Asamblea, y un órgano de participación ciudadana, no de participación de la Asamblea Nacional. Este órgano está a cargo de la primera etapa del procedimiento. En esta primera etapa debe ejercer el conjunto de atribuciones que le asigna el artículo 264, pero también tiene atribuciones de sustanciación, o básicamente, o en parte, las atribuciones que tiene asignadas son de sustanciación. La sustanciación es aquella actividad del procedimiento que consiste en la adquisición de todo elemento útil para la adopción de la decisión final. Y en efecto, el Comité de Postulaciones Judiciales recibe y da curso o no a las postulaciones de los candidatos, recibe y sustancia las objeciones fundadas que los ciudadanos formulen contra los postulados, juzga las objeciones a la luz de los elementos de prueba de que disponga, decide sobre las postulaciones, hace la primera selección de los candidatos y la remite al Poder Ciudadano. Entonces, esta primera etapa de las tres es esencial por imprescindible. Y es imprescindible porque sin ella no hay procedimiento de selección de magistrados. No hay procedimiento porque sin la primera etapa no habría la segunda ni la tercera. Sin postulaciones no podría haber elección. Sin la selección primera de candidatos que hace el comité, no podría haber selección final de magistrados. En los hechos, sin embargo, la Asamblea Nacional, bajo el control de la mayoría simple del partido de gobierno, sancionó el 18 de mayo del año 2004 la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, luego la derogó y la reemplazó por la Ley del 11 de mayo del 2010. Sobre la base de ambas leyes, la Asamblea, bajo el control de la mayoría simple del partido de gobierno, estableció que el Comité de Postulaciones Judiciales era un órgano asesor de la Asamblea Nacional, no del Poder Judicial como dice la Constitución, que debía ser designado ese comité por la Asamblea, no por los representantes sectoriales de la sociedad venezolana, que debía ser designado por mayoría simple, que debía estar integrado por 11 miembros, que 5 de los 11 miembros debían ser diputados de la Asamblea, designados por la propia Asamblea, por la mayoría simple de la Asamblea, y que los otros 6 de los 11 miembros también debían ser designados por la Asamblea por mayoría simple. De este modo, la mayoría simple de la Asamblea, bajo el control del partido de gobierno, convirtió el Comité de Postulaciones Judiciales en un órgano de representación de la Asamblea. De este modo, la mayoría simple de la Asamblea tomó el control de la primera selección de los candidatos a magistrados y también el control de su selección definitiva. Es decir, tomó el control de la actividad esencial del procedimiento de elección y designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Para este propósito, la mayoría simple de la Asamblea alteró la naturaleza constitucional del Comité de Postulaciones Judiciales, desconoció y dejó sin efecto su integración constitucional, privó a los diferentes sectores de la sociedad venezolana de elegir a sus representantes en el comité y suplantó el Comité de Postulaciones Judiciales en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Pero para hacerlo, incurrió en la violación de la norma suprema. En efecto, la mayoría simple de la Asamblea violó la letra del artículo 270 constitucional, según el cual el Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano del Poder Judicial, no de la Asamblea. Volvió a violar la letra del artículo 270 constitucional, según el cual el comité debe estar integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, no por representantes de la Asamblea. Violó el artículo 137 constitucional, porque la designación del comité no forma parte de las atribuciones constitucionales de la Asamblea. Este órgano de representación de la Asamblea, así designado, se arrogó las atribuciones del Comité de Postulaciones Judiciales previstas en el artículo 264 constitucional y las ejerció.
es decir, usurpó las funciones de este comité. Al usurpar las funciones del comité, incurrió en el vicio contemplado en el artículo 138 constitucional, según el cual toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Y puesto que privó a los diferentes sectores de la sociedad del derecho de elegir a sus representantes en el comité, la mayoría simple de la Asamblea violó el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, artículo 62, y la garantía de esa participación en la elección de los jueces de la República, artículo 255. En estas circunstancias, es el caso que la Asamblea tiene la potestad administrativa para revisar estos actos de elección y designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Esa posibilidad de revisión es posible porque los actos de designación de magistrados son actos administrativos y son ejercicio de la potestad administrativa que también corresponde a la Asamblea Nacional. Estas denuncias, que pueden identificarse de la manera como lo hemos hecho, pueden convertirse en preguntas para la Asamblea Nacional. La Asamblea podría considerar que estas denuncias tienen algún fundamento y podría proceder a la apertura de un procedimiento para verificar si en efecto los vicios y las violaciones aquí denunciadas ocurrieron, y en ese caso tiene la Asamblea la potestad de establecer, de mantener la validez o establecer la nulidad de las designaciones de los magistrados. Esta posibilidad además se hace posible, la permite el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, porque el artículo 19 dice: los actos de la administración serán absolutamente nulos en los siguientes casos. Numeral primero, cuando así expresamente esté determinado por una norma constitucional o legal. Y el artículo 138 constitucional dice: toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Y el numeral cuarto, el artículo 19 de esa misma ley, que dice: cuando hubieran sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido. Existe entonces la posibilidad de que la Asamblea examine si los actos de elección y designación de los magistrados, vistas las circunstancias en que ocurrieron esos actos, están viciados o no de nulidad. Y estos vicios de nulidad que hemos mencionado son vicios de nulidad absoluta. En cuanto a la posibilidad de que, en efecto, ese procedimiento sea abierto, la propia Ley de Procedimientos Administrativos dice en el artículo 83: la Administración podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella. Y en cuanto a la necesidad del procedimiento, el artículo 49, encabezamiento de la Constitución, dice: el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Y el numeral tercero del artículo 49 dice: toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente. Y en cuanto al tipo de procedimiento, el artículo 67 dice: cuando la Administración lo estime conveniente, podrá seguir un procedimiento sumario para dictar sus decisiones. El procedimiento sumario se iniciará de oficio y deberá concluir en el término de 30 días. Nos parece que en estas condiciones es posible que la Asamblea Nacional, si así lo dispone, pudiese acordar la apertura de un procedimiento para, durante el procedimiento, determinar si se incurrió o no en estas violaciones constitucionales que aquí han sido denunciadas. Tendrá la Asamblea entonces que abrir el procedimiento, notificar a quienes pudieran resultar afectados por el resultado de este procedimiento, y al final dictar una decisión en la cual mantenga la validez de las designaciones realizadas o declare y reconozca la nulidad absoluta de las designaciones efectuadas. Y es el caso que estos vicios de procedimiento no solamente ocurrieron en el caso de la elección y designación de magistrados que ocurrió en diciembre del año 2015, también ocurrió en la elección y designación de los magistrados en el año 2014 y también en el año 2010 y también en el año 2004. Así ha sido. Estos vicios apenas
se refieren a la primera etapa del procedimiento. Sin duda hubo muchos vicios más en la segunda y en la tercera etapa, especialmente en la tercera etapa del procedimiento, pero a nuestro juicio, si los vicios son de suficiente gravedad como para declarar la nulidad de los actos realizados por el Comité de Postulaciones Judiciales, actos que han de ser declarados nulos porque el órgano de representación de la Asamblea suplantó al Comité de Postulaciones Judiciales, y al suplantarlo se arrogó las atribuciones de ese comité, y ese órgano además fue designado por una Asamblea que es un órgano manifiestamente incompetente para hacer las designaciones. Esos vicios nos parecen suficientes como para que los actos cumplidos por el órgano de la Asamblea, que no por el Comité de Postulaciones Judiciales, sean considerados nulos, y si esos actos son nulos, son de tal gravedad que el procedimiento que sigue, los que siguen en la segunda y la tercera etapa, el procedimiento es nulo, y si el procedimiento es nulo, el acto de designación de los magistrados forzosamente ha de ser nulo también. Lamento no tener ocasión para hacer algunas otras precisiones en este tema, pero al menos quisiera dejar planteado así la cuestión relacionada con la elección y designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Debo decir que también examiné, aunque no es el caso en este foro, examiné la elección y designación de la Fiscal General de la República, del Defensor del Pueblo, del Contralor General de la República y de los 3 últimos rectores del Consejo Nacional Electoral, y he encontrado que en todos esos casos hay vicios de nulidad absoluta en sus designaciones. Cierro esta primera parte de la explicación y entro entonces a una segunda parte que nos ha ocupado recientemente y que tiene que ver con la controversia que se ha suscitado a propósito de la proclamación de 3 diputados por el estado Amazonas. En realidad la región es el estado Apure y Amazonas, pero el circuito del estado Amazonas, todos creo que conocemos las condiciones en que se ha desarrollado la controversia, especialmente pues la controversia se suscitó por la providencia número 260 dictada por la Sala Electoral el 30 de diciembre del año 2015 a propósito de un recurso contencioso electoral conjuntamente con solicitud de amparo cautelar y medida de suspensión de efectos interpuesta el día anterior. El recurso fue interpuesto el 29 y la Sala Electoral cesó en sus vacaciones y dictó decisión el día 30. En la parte dispositiva, la Sala Electoral declara procedente la solicitud de amparo cautelar. En consecuencia, ordena de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre del 2015 en el estado de Amazonas para elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. Nos parece que ha habido suficiente, digamos, difusión a propósito de esta controversia y aprovecharé pues esta oportunidad que he tenido para sostener un criterio en relación con esta materia. El criterio se sostiene en el artículo 199 de la Constitución y el artículo 200. El 199 declara la irresponsabilidad de los diputados por votos y opiniones que emiten en el ejercicio de sus funciones, pero especialmente el artículo 200 en su encabezamiento que dice: los diputados o diputadas de la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. La tesis que sostengo se apoya en algunas consideraciones básicas. La norma jurídica no existe para ser contemplada, sino para ser aplicada. Cuando se dicta un acto jurídico, cuando ocurre el acto, está destinado a producir efectos jurídicos o materiales. El acto jurídico es la condición del efecto que produzca. El acto condiciona la producción del efecto. El efecto se concreta una vez que se ha concretado el acto que lo condiciona.
Entonces, el efecto consiste, ante todo, en la situación jurídica a la que arriba el destinatario del acto jurídico. El artículo 200 se lee así: en el supuesto de que un diputado haya sido proclamado, lo debido es que goce de inmunidad desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o hasta la renuncia a su cargo. El acto jurídico de proclamación que se materializa en el otorgamiento de la credencial al diputado produce efectos jurídicos. El acto de proclamación que se materializa en el otorgamiento de la credencial a quien haya sido adjudicado el cargo surte efectos jurídicos desde que se realiza. Pues bien, el efecto jurídico del acto de proclamación que la Constitución consagra en forma expresa no es el de la juramentación, sino el del goce de la inmunidad. Se trata de un efecto jurídico además duradero. Alcanza desde la proclamación hasta la conclusión del mandato o hasta la renuncia al cargo. Así pues, el acto de proclamación produce el efecto jurídico de la inmunidad del diputado. Y la suspensión de la inmunidad de un diputado no es competencia de la Asamblea, de la Sala Electoral ni del Tribunal Supremo de Justicia. La única autoridad que puede suspender la inmunidad de un diputado es la Asamblea Nacional. Y solo puede suspenderla si en el caso de haberse cometido un delito penal, la Sala Plena del Tribunal Supremo realiza el antejuicio de mérito y le pide a la Asamblea Nacional que suspenda la inmunidad del diputado, que autorice el enjuiciamiento penal del diputado sobre la base de haber suspendido su inmunidad. Así las cosas. Permítame un excursus aquí en esta materia. Se ha dicho pues que el derecho está en función de la política, que el derecho sirve a la política. Nosotros adherimos a una tesis distinta que considera que la política está al servicio del derecho porque el derecho es la Constitución y la política está al servicio de la Constitución. No es un asunto de orden estratégico. El respeto de la Constitución es obligante para el Tribunal Supremo de Justicia, para la Asamblea Nacional y para todo ciudadano. La Asamblea Nacional, a mi juicio, debió respetar la voluntad constitucional de atribuir a la inmunidad al diputado desde el acto de proclamación, entendiéndose que la inmunidad es efecto constitucional del acto de proclamación. Así las cosas, me parece que a la Asamblea le correspondía era advertir a la Sala Electoral que quien puede suspender la inmunidad del diputado, considerado como efecto jurídico el acto de proclamación, es la propia Asamblea, que solo podía hacerlo si hay un juicio penal en curso y siempre que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se lo haya solicitado. En otras circunstancias no había ninguna razón para suspender la inmunidad de estos diputados. La juramentación es también un efecto, pero un efecto de otro orden, casi que un efecto secundario, porque la juramentación permite la incorporación, que lo que significa es que se agrega el diputado a las actividades propias del cuerpo al que pertenece. Pero la inmunidad es un efecto jurídico previsto directamente en el texto constitucional y me parece inobjetable que se considere como el efecto jurídico principal del acto de proclamación. En consecuencia, no procedía, a nuestro juicio, obrar del modo como se hizo, porque eso significó suspender indebidamente la inmunidad de los diputados del Estado de Amazonas y más aún retirarlos de su cargo de diputados. Es la apreciación que puedo hacer en este tiempo tan breve. Ya me anunciaron los 5 minutos. Quisiera decir, digamos, para concluir y por supuesto estar atentos a las consideraciones de las distinguidas personalidades a las que acompaño y por supuesto a las consultas que ustedes deseen hacer, que volviendo a Capograssi, los antiguos tenían claras, muy claras, las ideas esenciales de la vida, confusas y pobres las ideas secundarias. Yo aspiro a que a la Asamblea no le ocurra lo contrario, que tenga claras las ideas secundarias y olvide las ideas esenciales del imperio de la ley y por tanto del imperio de la Constitución. Muchas gracias. Y de
de esta manera concluimos con este programa especial que constituyó parte de la serie de un bloque de 3 con motivo de la presentación de las conferencias del bloque constitucional venezolano a Mérida en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida. Muchísimas gracias por su atención.